Mi primer invitado de la mañana es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ellos van a tener una conferencia de prensa al mediodía de hoy. Rubén Castillo Gil, como siempre, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Rubén Castillo, bueno, hay varios temas que hablar con él. Uno, esa salida de la lista gris del Gafi, que va a representar para Panamá. Y dos, pues todo lo que está ocurriendo. Es cómo explicarlo. Y sobre todo, cómo lo ve la empresa privada, que a la larga es una de las principales afectadas de estos cierres. La Cámara de Comercio hablaba de 90 millones de dólares diarios de pérdidas. Rubén Castillo, buenos días. Buenos días, Fernando. Saludos, gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver, el tema del Gafi es una noticia feliz, ya que salimos de esa lista. Hay una infinita cantidad de listas discriminatorias. Esperemos que poco a poco vayamos saliendo de las mismas porque eso le da un reforzamiento a la imagen de Panamá. Esto también genera confianza, así que es una noticia excelente dentro de la situación tan compleja que vive el país. En el segundo tema, que tiene que ver con lo que está pasando, yo creo que hay que hacer un llamado a la racionalidad. Todo este debate, entre comillas, porque a mi juicio no lo ha habido con el sentido común necesario, nos ha llevado a esta explosión social, ¿no? De sectores que están reclamando una situación que tiene que ver con el contrato minero celebrado entre Minera Panamá y el Estado panameño. Nosotros siempre dijimos, como Consejo Nacional de la Empresa Privada, que debía resolverse la situación con la empresa porque era una inversión que ya está en el país y que al mismo tiempo abrir un debate racional sobre el futuro de la minería, que podría concluir que no iba a haber más minería en Panamá, y además hacer una reforma, o más bien cambiar el código minero, que es un código vetusto de 1964. En este momento ya creo que la lógica, la razón ha quedado en un puesto secundario y estamos en una situación muy compleja porque hay una afectación tremenda a la convivencia ciudadana, actos vandálicos, Sí. hay también una afectación a la matriz económica del país. El turismo está en números rojos totalmente. Y fíjense que tenemos la resaca de lo que ocurrió con la pandemia. Sí. Entonces la situación es mucho más grave de la que se dio en años anteriores. Debo también señalar que las manifestaciones son aceptables en la democracia y no existe ni debe existir ningún matiz que afecte la participación de las personas de forma pacífica. Nosotros estimamos que hay que buscarle una salida a esta situación que primariamente debe implicar que las autoridades le den la cara a la sociedad. Debe también hacer su análisis de los métodos de gobernanza, de atención de los reclamos ciudadanos, y deben darse una serie de medidas que logren al final llevar a la sociedad, a la paz y al sosiego. El otro tema sobre el contrato, creo que debemos comprometernos a respetar lo que diga la Corte Suprema de Justicia, sea cual sea la decisión, aceptar las consecuencias de esa decisión y al final definir cualquier situación que tenga que ver con la política o el rumbo político del país a través de los mecanismos constitucionales, es decir, a través de la elección que se va a dar en el año 2024. Cualquier otra solución que esté al margen de la Constitución, definitivamente que la vamos a rechazar. Esas son las coordenadas fundamentales donde se está moviendo el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Bueno, y la solución que le ven a esta crisis, porque yo creo que es la sumatoria de muchas cosas, es decir, no solamente tiene que ver con el contrato minero, tiene que ver pues con jóvenes que vieron cómo sus padres perdieron trabajos, perdieron dinero, perdieron las casas, perdieron los carros durante la pandemia.
y cómo vio esa cantidad ingente de dinero que todo el mundo hablaba de millones y de miles de millones de dólares y ellos perdían sus casas por varios cientos. Es decir, creo que hay una sumatoria de frustraciones ligada a esto. Pues es un caso, yo creo que más parecido a lo que pasó en Chile en el 2019 que a otra cosa. Es decir, la gota, la cerecita del pastel y que terminó desbordando todas las pasiones acumuladas que había. Sí, definitivamente, Fernando, esa es una realidad. El ejemplo que tú pones es paradigmático, el tema de Chile. Recuerden ustedes que en Chile el presidente Piñera lo primero que hizo fue ir a la confrontación. Hubo una frase que a la distancia uno considera que fue absurda, que dijo estamos en guerra. Después matizó todo eso hasta llegar al punto de hacer una concesión institucional que implicaba el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente que al final naufragó porque no se entendió que las constituciones no se pueden hacer para un bando, se tienen que hacer para toda la sociedad y que deben ser incluyentes y que deben garantizar la convivencia con las obvias diferencias que existen en la convivencia democrática. Entonces, ¿qué pasa? Que acá, tal como tú dices, hay un detonante que es el contrato minero. Hay un manejo comunicacional errático por parte del Estado. A veces se piensa que la ausencia es mejor que estar comunicándose con la sociedad. Yo creo que el gobierno ha errado en eso. Hay que comunicarse con la sociedad, darle la cara a los problemas. Esconderse nunca es bueno. Y al final la sociedad comienza a hacerle reclamos que van más allá del tema del contrato, en cuanto a situaciones que tienen que ver con corrupción, situaciones que tienen que ver con las prácticas prebendarias, etcétera, etcétera. Al final sufre el debate real sobre el tema del contrato, porque el debate se ha dado sobre las formas y no sobre el fondo. Cualquier debate debe ser forma y fondo. Y hemos llegado a una situación compleja. ¿Cómo la solucionamos? Yo voy a avanzar algunas cosas. En primer lugar, sí creemos que va a haber una suspensión de las concesiones de exploración y explotación de los minerales metálicos. Hablar en términos de suspensión de la minería en general significaría, por ejemplo, que no hubiera canteras. Eso sí sería un problema serio para, por ejemplo, la construcción y el desarrollo de la infraestructura. Minerales metálicos. Debe haber un sinceramiento del catastro de las concesiones que se han otorgado de empresas que no existen o concesiones vencidas. Y además de eso, nosotros estimamos que debemos esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y debemos comprometernos a respetarlo. Y respetarlo significa que cualquiera que sea la decisión de la Corte, a la cual no la podemos condicionar por razones constitucionales y legales, debemos esperar ese fallo y hacernos, apropiarnos de las consecuencias que genere el fallo correspondiente, sean buenas o sean malas. Yo siento que por allí está la posibilidad de resolver esta situación. Si vamos al radicalismo y decimos que se vayan todos, como he escuchado a muchos, o decimos que el tema es que la empresa se vaya en forma instantánea o de forma inmediata, creo que vamos a cometer un error. Claro. Creo que hay que llamar a la mesura. José Blandón está con nosotros, Rubén. Buenos días, don Rubén. Un placer tenerlo con nosotros. Quisiera hacerle un par de preguntas. En el fondo, lo que intento medir es del sector empresarial. ¿Cómo ve el futuro del país? Pero déjeme hacerle las preguntas. Le doy una premisa. En el día de ayer, el presidente chileno, Boric, participó en la inauguración de Quebrada Blanca fase 2, uno de los grandes proyectos mineros, el más grande de cobre de Chile, con el que construye la empresa canadiense
en ese país TEC, apostando al desarrollo del proyecto de la minería. Y además que le doy esta información porque mientras nosotros estamos discutiendo de un proyecto que ya se hizo, ayer el presidente de Chile está inaugurando precisamente uno de los más grandes proyectos de explotación de cobre. Pero le doy unos números y le hago una pregunta. Panamá, la República de Panamá, tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto estimado por las agencias internacionales de entre 6 y 6,5%, estimados, el que tenemos nosotros es de 7,5% producto en crecimiento neto en el año 23. Es el más alto de América Latina. Tenemos la inflación más baja, por debajo de 3 en el país. Acabamos de obtener la salida de las listas grises que impulsa la capacidad de que nuestros bancos tengan mejores niveles de corresponsalía. Tenemos el Canal de Panamá con una empresa estatal altamente rentable para la República de Panamá. Estamos terminando en Colón la planta térmica de Gatún, que generará 640 y asegurará la energía y potencia firme hasta el año 30, hasta el próximo periodo del próximo presidente que elijamos el 24, con una reducción de los costos correspondientes. Estamos entregando, consiguiendo la ciudad hospitalaria, una de las mayores instalaciones hospitalarias de más alta tecnología, etc. Con esta situación, la República de Panamá enfrenta graves problemas en educación, grandes problemas en el costo de la mano de obra, por la baja productividad que tenemos para competir en un mercado altamente exigente. Yo me siento optimista frente al país. Mi pregunta es, ¿cómo se siente usted frente al futuro del país? Y dos, ¿cómo usted como empresario valora la República de Panamá como sede de inversiones, con estos números que le acabo de dar? Gracias, ingeniero. Vamos a ver el inicio, ¿no? El planteamiento original que tiene que ver con lo que está haciendo Chile. La minería en Chile es el 15% de su Producto Interno Bruto y, si mal no recuerdo, el 28% de la producción de cobre del mundo. O sea, Chile tiene un componente minero importante dentro de la estructura de su economía, y un presidente de izquierda, hay que resaltar eso, está promoviendo el incremento de la actividad minera. Ahí hay unas matizaciones, que la actividad minera en Chile se da en áreas desérticas. Sin embargo, hay que analizar cómo la están haciendo, cómo están regulando o fiscalizando el impacto que tiene la minería en el medio ambiente, y cómo han fortalecido las instituciones de control, porque ellos tienen que, como vemos en los números, es importante para su economía. Panamá es un país con múltiples oportunidades, con bondades estratégicas. Nosotros tenemos un futuro generoso si lo hacemos bien, si nos ponemos de acuerdo, si producimos confianza a nivel interno y a nivel internacional. Claro que hay que hacer modificaciones institucionales, debe haber menos burocracia, simplificación de trámites, establecer estímulos a actividades tan importantes como el turismo, claro, que tiene un futuro esencial para la economía de Panamá, la agroindustria. Todas estas cifras que usted ha mencionado, ingeniero, son cifras que nos hacen pensar en un país que tiene un mejor futuro que los países del área. El problema es que nosotros lo arruinemos con nuestra conducta. El problema es que no sepamos escoger bien a nuestros gobernantes, ni tengamos una hoja de ruta que trascienda el periodo de los gobiernos. Porque cuando hay políticas de Estado, eso significa que todos nos ponemos de acuerdo en esenciales mínimos. No puede ser que cada 5 años nosotros estemos dando tumbo o tratando de destruir lo que hizo el gobierno anterior. Tenemos que hacer un análisis de qué país queremos construir e ir por esa ruta con esos esenciales mínimos que nos unen. Ahí está el tema de la educación, está el tema de la educación técnica,
Yo he ido al ICSE, he ido al INADE. El ICSE está haciendo un trabajo magnífico. Hay que fortalecer económicamente esta institución, igual que al INADE, porque eso nos ayuda a lograr que las personas, los jóvenes, puedan insertarse en una actividad económica productiva. Nosotros tenemos el reto de abatir la informalidad, de abatir el desempleo, y eso solamente lo podemos hacer conectando a los jóvenes con el futuro. Claro. O sea, aquí la economía es diferente en el mundo de hoy, la inteligencia artificial, la innovación, el desarrollo tecnológico. Si nosotros no fortalecemos la educación, no vamos a traer inversiones de mejor calidad, ni vamos a promover un país que sea, que desarrolle todas las bondades que tiene como una plataforma que puede ser un ejemplo para el área. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Rubén Castillo Gil, como siempre, un placer recibirte y escuchar tu opinión. Hoy, recuerden, al mediodía, el CONEP va a dar unas declaraciones sobre la situación del país y lo que está ocurriendo. Gracias.